¿Qué es, Santi, el blockchain? Digamos, como decimos acá en Colombia, en cristiano, Sí. en palabras muy coloquiales, ¿qué significa esto como para que todo el mundo lo entienda? Bueno, primero entender que blockchain es una tecnología y por ser tecnología a veces es un poquito difícil aterrizarlo y entenderlo desde lo terrenal, digámoslo de alguna forma, y tratar de explicarlo en lo cristiano. De ahí un poquito la dificultad, pero su nombre en inglés, block de bloque, chain de cadena, es básicamente una tecnología que traduce bloques encadenados. Eh, digamos que tiene un sabor, de lo más importante de esta tecnología es que utiliza algo llamado criptografía. Okay. Y para hacerlo un poco más entendible voy a tirar una referencia, incluso por allá de la Segunda Guerra Mundial, si no estoy mal, cuando estaba en la guerra con los nazis y todo esto. Los nazis utilizaban mensajes encriptados o cifrados para que en caso de que dichos mensajes fueran interceptados por el enemigo, no los pudieran entender. Como quien dice, yo creo mi propio lenguaje y la manera de entenderlo es con algo que el enemigo no conoce. Por ejemplo, supón que te mandaron una carta y la carta la lees y a simple vista no entendés nada, es una serie de letras que no tienen ningún significado para vos, pero luego te llega alguien y te dice, ven, es que para leer esa carta, cambia cada letra que ves en esa carta por la que le consigue. Por ejemplo, si ves una letra A, cámbiala por una B. Si ves una letra C, por una D. Si ves una letra Z, por una A. Esa es la regla. Y empiezas a coger cada letra de esa carta y haces ese proceso. Cuando lo terminas, te encuentras con una carta perfectamente para leer y entiendes el mensaje. Entonces ahí... Es como un lenguaje. Sí, digamos que la manera, cuando hablamos de criptografía, necesitas la clave para poder descifrarla. Entonces, en este caso, el problema es que la clave no la tiene todo el mundo. Entonces, es lo que lo hace complejo. Digamos que para hablarlo en términos un poco más sencillos. Eso es más o menos lo que podría llegar a significar el blockchain en términos muy, muy simples. Pero bueno, ya más técnicamente, ¿qué es el blockchain? Listo, bueno. Empezando un poquito de historia, por allá entre los 80 y los 90 se empezó a contextualizar un poquito, a conceptualizar, perdón, un poquito como de qué se quería lograr, o digamos hacer trazos de lo que hoy viene siendo blockchain, papers y un montón de investigaciones donde se evidencia como algo parecido a lo que hoy en día es blockchain. Pero realmente esto estalló en el 2008 con Satoshi Nakamoto, que es el que dicen que es el inventor del Bitcoin. Y lo digo referenciando como una persona, pero hoy en día se cree que ni siquiera es una persona. Se cree que ni existe Satoshi Nakamoto y que realmente es un grupo de personas que se identifican con esto para darse como visualizarse en la red. En el 2008 se conceptualizó lo que es como tal el blockchain. Y la diferencia con esos papers del 90, del 80 era que es una versión más refinada, por decirlo de alguna forma. Básicamente nos encontramos con bloques que van encadenados. Y uno dirá, ¿pero qué es un bloque? Bueno, si lo vamos a llevar a lo cristiano, como decís vos, pensamos en un libro. Tenemos un libro en blanco con un montón de páginas y digamos que tú quieres registrar transacciones. ¿Qué es una transacción? Pongamos el ejemplo de un banco. Entonces, somos un montón de personas con cuentas abiertas en el banco, con un dinero en el banco, y queremos transferirnos plata o dinero. Entonces, el libro va a registrar todas estas transacciones y va a registrar cuánta plata te queda, cuánta tenías, quién le pasó a quién, todo lo que ocurre. El libro, si lo llevamos a blockchain, blockchain como tal, que traduce cadena de bloques, es el libro completo. ¿Y qué son los bloques? Cada una de las hojas. O sea que podríamos decir que esto sería como un libro de contabilidad. La forma más sencilla de entenderla es así. Sí. Un bloque de contabilidad. Un libro de contabilidad. Donde cada hoja es un bloque. ¿Qué es lo importante? Entender que hay una regla. Hay un bloque precede a otro y lo continúa a otro. Entonces, yo por ejemplo estoy en la página 3. Yo sé que la siguiente página es la 4 y la anterior a la 3 es la 2. Entonces, siempre hay que seguir esa regla. Bueno, esa regla es la que sigue el blockchain. Para entenderlo en cristiano y en el libro es así. Entonces, la regla que hay es, yo tengo una serie de transacciones y cuando las transacciones me llenan la hoja, pues paso a la siguiente, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo interesante?
Lo interesante es que todas esas hojas, lo que ocurre en las transacciones, digamos que van cifradas, van en un lenguaje que no entiendes, van encriptadas. Y lo interesante es que, voy a ponerte un ejemplo. Blockchain tiene una peculiaridad, y es que en las implementaciones que hay hoy en día, pues el tema se habla mucho de algo que se habla de descentralización. Ujú. ¿Qué es centralizado? Primero que nada, que es lo contrario. Centralizado es, listo, un banco. Tú abres una cuenta bancaria en un banco del país y el que lleva las transacciones de lo que haces es el banco. O sea, el sistema, es decir, el banco es el dueño del sistema. Exactamente. Ujú. Entonces, el banco es el que lleva las transacciones de los que vas haciendo y de todas las personas que están allí. Ujú. Digamos que está centralizado y hay una entidad encargada de esto. Listo. ¿Qué es la diferencia con el blockchain? El blockchain, la idea es que todo esté descentralizado, que no haya una única persona u entidad encargada de hacer, de llevar ese libro de contabilidad, sino que sean un montón de personas. Y uno dirá, ¿pero cómo? Esas personas dentro de la blockchain se le consideran nodos. ¿Listo? Y tienen una responsabilidad. Okay. Diligenciar el libro cuando lleguen transacciones nuevas y cuando se llene la hoja, cerrarla es como quien dice voy a pasar a la siguiente y avisarle al resto de nodos que tienen ese mismo libro de contabilidad para que actualicen el libro. Entonces, en un momento del tiempo, todos los nodos que hacen parte del blockchain, que pueden ser miles, millones, tienen una copia de ese libro. Y todos saben qué ha ocurrido. Todos saben, por ejemplo, si en la hoja número 5 dice que Santiago le pasó a Daniel, no sé, un Bitcoin, todos los libros tienen esa información. ¿Esto qué permite? Listo, primero, toda esa información está cifrada, o sea, está en un lenguaje que no se entiende dentro de los libros. Y segundo, al estar descentralizada, al tenerla tanta gente, es muy difícil hacer fraudes. Porque, digamos que si la información estuviera en una sola parte, pues si alguien es capaz de hacer fraude, lo hace ahí, sobre el libro que tiene ahí. Pero si la información está replicada en 1.000.000 de nodos, y tú cambias la información de tu libro, ¿cómo haces para cambiar la información del otro 1.000.000 de nodos? Exacto, o sea, si es lo complejo. Sí, es complicado de entender, pero entonces, a ver, si lo estoy entendiendo bien, porque yo también estoy tratando de entender este concepto desde hace un rato, si yo quisiera violar la seguridad de blockchain, no voy a violar solamente un bloque, sino que tengo que violar muchos bloques al mismo tiempo y adicionalmente, cada bloque es de cada persona. Y cada bloque puede estar cifrado diferente. Listo, vea, no me voy a meter muy en lo técnico porque obviamente no es la idea. Claro, claro. Pero de por sí, la forma en la que trabaja blockchain, el hecho de que trabaje con la criptografía, ya lo hace difícil de violar. O sea, ya lo hace difícil de hacer fraude. Pero si lograras de alguna manera hacer el fraude, de desencriptar la información que está ahí, cambiarla dentro del bloque y volverla a cifrar, tendrías que hacer eso mismo en el otro montón de libros que están repartidos en todos los nodos. Entonces tienes un reto gigante. Un reto gigante porque no lo puedes hacer, no tienes acceso a los nodos de las otras personas. O sea, violar eso, mientras que uno viola un sistema que es privado de una empresa, lo viola en un día, mientras que en este caso lo tendría que tomar 10 años para... No, es que de hecho yo creo que no es ni calculable, eso debe ser una... O sea, y además hay algo muy importante, y es que blockchain las podemos separar en dos. Blockchains públicas y blockchains privadas. La implementación más comúnmente conocida de blockchain es obviamente Bitcoin, que nació en el 2009, como lo decíamos ahora. Es una blockchain pública. ¿Por qué? Listo, ¿qué son los nodos? O bueno, nosotros decimos, listo, son donde está distribuida la blockchain y donde están esos libros repartidos que anotan las transacciones y que le avisan al resto de nodos cuando se llena una página, normal. O sea, yo tengo mi libro, vos sos un nodo, yo soy otro nodo dentro de la blockchain. Yo lleno una página del libro y te aviso, ay Dani, actualiza tu libro para que esta página te quede igual, etcétera. Pero si somos un montón, pues hay que decirle al resto. Claro. Las públicas es básicamente... mi red está abierta a que cualquiera se pueda unir como nodo. Es decir, los nodos, volvemos a decir, es descentralizado, no lo controla alguien específico. Por lo tanto, los nodos puede ser tú o yo, pues puede ser cualquier persona. Y como es pública, cualquiera puede entrar. Y uno dirá, pero entonces ¿yo cómo hago para hacer un nodo? Listo. Para no enredar mucho, yo me imagino que muchas personas, y de los que nos están escuchando, habrán escuchado el término de minero. Es algo que ha cogido mucha fuerza y pues uno lo escucha pero no entiende qué es. Y se ve que es minar un Bitcoin. Y aquí pues obviamente estamos relacionando Bitcoin pues porque la primera implementación de blockchain fue el Bitcoin. Entonces tiene mucho sentido que lo relacionemos.
digamos que los mineros son nodos que tienen el trabajo de registrar las transacciones y de avisar al resto de nodos cuando se llena una página. Eso suena muy bonito, pero eso es trabajo. Eso es un trabajo y complejo. Que implica, claro, de hecho es complejo, ya voy a explicar esa parte. Es básicamente hablamos de la criptografía. Por debajo, digamos que para que un nodo pueda escribir la transacción y finalmente cerrar la página, implica un trabajo criptográfico que es la resolución de unos problemas matemáticos, ¿cierto? Que no cualquiera está en capacidad de resolver. ¿Qué pasa? Con la subida del Bitcoin, por ejemplo, que el Bitcoin realmente es simplemente... bueno, ahorita voy para qué es realmente un Bitcoin, pues no voy a ondear mucho sobre eso, pero hablando del blockchain, cuando la subida del Bitcoin ha hecho que entren más mineros, más personas que quieran hacer parte de la red como nodos, porque es que en la cadena de bloques de Bitcoin o en el blockchain de Bitcoin es una implementación, vuelvo y digo, hay más, por ejemplo Ethereum, Dogecoin, hay muchas, sí. Pero entonces en el de Bitcoin hay algo y es que los mineros, las personas que presten ese servicio de los libros de contabilidad, entre comillas, de meter transacciones y de cerrar las páginas y hagan esos problemas matemáticos, reciben Bitcoin, reciben dinero, pues dinero virtual. Entonces cada vez hay más mineros. Dentro de la red de Bitcoin hay algo que no quiero ondear mucho y es que tienen una regla y dicen, cada bloque de transacciones debe cerrarse cada 10 minutos. Y si hay mucho minero, eso se tiende a cerrar más rápido. Y entonces la red misma incrementa la dificultad con la que puedo cerrar el bloque. Y eso hace que cada vez se necesiten equipos más potentes, computadores mucho más potentes para poder hacer el trabajo. Te doy un dato. Cuando se creó el Bitcoin en el 2009, se podían minar Bitcoins con un celular. Y ojo, estamos hablando de un celular de esa época, de hace más de 10 años. Sí, que no era muy bueno. Exacto, celulares que normal. Pero hoy en día, para poder minar Bitcoin y poder tener una ganancia, estamos hablando de equipos que superan mucho más de los 10 millones de pesos. Pesos colombianos, estamos hablando pues que en dólares puede ser $3,000, incluso mucho más. Estamos hablando de un equipo muy básico, pero hoy en día es muy costoso hacerlo y no solamente lo que tengo que invertir, o sea, tengo que gastar luz, porque tengo que tener un equipo 24/7 prendido, haciendo esos trabajos por debajo, y esos trabajos es básicamente, hay software, programas pues que se descargan para poder entrar como un nodo a la red de Bitcoin y poder hacer el trabajo. Procesando. No hay que hacer mucho, básicamente descargarse el programa y listo. Entonces, vuelvo y repito, el nodo que es una persona que tiene una copia del libro de contabilidad completo. Ojo, el Bitcoin empezó en el 2009. En el 2015 ese libro pesaba alrededor de 30 gigas. Y a principios del 2020 ya pesaba más de 200 gigas. ¿Qué quiere decir eso? Que el libro cada vez es más grande. Y esos nodos tienen que tener una copia exacta del libro y hacer el trabajo que te comentaba. Entonces es muy puede parecer poco ese peso, pero es bastante, pues porque estamos hablando de texto. Estamos hablando de texto y ahí no hay imágenes, ahí no hay nada. Estamos hablando de texto, pues de codificaciones, de cifrados. Es correcto. Este pequeño clip hace parte de nuestro video podcast. Si quieres ver el episodio completo, haz clic en el video que aparece a tu lado izquierdo.